Ya lo anuncié al principio del programa. Hoy tenemos con nosotros ya en línea al psicólogo jefe oficial de Naguayam, que nos va a estar contando cómo podemos sobrellevar esto del confinamiento, ¿cierto? Y todo el estrés y esta llamada fatiga pandémica que seguro está afectando en este momento a muchas personas en nuestro país. Le damos la bienvenida entonces a Sebastián López. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Excelente, Sebastián. Cuéntanos un poco de esto. ¿Hay alguna manera en que podamos sentirnos un poco más liberados del confinamiento, programando quizás unas vacaciones en casa, algo bien raro, ¿cierto? Pero que sin duda, si lo organizamos bien, quizás podría tener resultados positivos en nuestro estado anímico o en cómo nos sentimos frente a este encierro. Sí, es muy buena la introducción de lo que hablabas de fatiga pandémica, ¿no? Es una palabra que hoy se está utilizando mucho en la psicología a raíz de todo este confinamiento, de toda esta cuestión de pandemia a nivel global. Cuando hablamos de fatiga pandémica, esto obviamente tiene que ver por el COVID, por el encierro y muchas veces en muchas personas por el pánico y el miedo. Entonces esto de alguna manera va generando un estrés sostenido por el cansancio, digamos, por tener, por ejemplo, muchas reuniones, no tener espacios de descanso, de poder tener un poco de reflexión, de como parar un poco, y obviamente todo esto lo que va trayendo y arrastrando la desmotivación de no poder hacer un viaje, de no tener un poco el espacio personal y muchas veces la falta de sueño, ¿no? Sí, es complicado eso. Ahora teníamos nuestro permiso de vacaciones, pero obviamente quienes estamos en comunas que están en fase 3 todavía no podemos salir a ningún lado. Entonces, ¿cómo nos aconsejarías tú que nos podamos programar? ¿Cómo podríamos hacer para hacer más sobrellevable este encierro, este confinamiento? Bueno, lo primero siempre es entender que cuando tomamos vacaciones, ya sea aquellos que tienen la posibilidad por ahí de salir de sus hogares y tener aunque sea un espacio libre, un espacio de soledad que todos en algún momento lo necesitamos y el cerebro, como funciona de alguna manera como un músculo y necesita descanso en algún momento, ¿no? Pero aquellos que tal vez no tengan la posibilidad, tal vez por el miedo, por el pánico o porque están en fase que no pueden salir al exterior, siempre es muy importante prepararse para esto. Y cuando hablamos de prepararse, siempre hablamos de planificar un poco qué es lo que voy a hacer en esta semana, en estos 10 días, 15 días, el tiempo que me vaya a tomar, para entender de que hay cosas que nos ayudan a relajarnos o nos ayudan a liberar ese estrés. Por ejemplo, una de las cuestiones, y está muy estudiado esto, es el tema del ejercicio físico. Y el ejercicio físico genera en nosotros endorfinas de la felicidad. Entonces, de alguna manera, es una forma de canalizar el estrés. Otra de las cuestiones puede ser también para bajar todo el proceso emocional, escuchar música, pero dedicarme a escuchar música, a tocar un instrumento, a tener un momento de lectura, a la cocina, algo que realmente nos guste y que muchas veces no tenemos tiempo porque tenemos nuestros niños en la casa mientras estamos trabajando. Y esto del multitasking, que es muy conocido, muchas veces genera muchísimo cansancio en el cerebro. Entonces, prepararse para hacer todas aquellas actividades que realmente muchas veces no tengo tiempo es una de las formas. También estar en contacto con el sol. Somos una fuente de energía. Y una de las cosas que más también se ha detectado en estos estados de pandemia es la falta de vitamina D. Entonces, recargarnos con el sol, tener espacios para poder hacer aquellas cosas que nos gustan. También establecer reglas de convivencia. Claro. ¿Cuáles son los momentos que voy a tener de soledad para cada uno? Es decir, bueno, si tenemos niños en determinados horarios, una de las cosas que tal vez más puso en evidencia la pandemia es la falta de comunicación. Claro. Entonces vamos actuando sobre automático sobre lo que vamos haciendo todos los días. Bueno, planificar un poco qué rol va a cumplir cada uno, cuáles son los horarios, si me gusta hacer determinada actividad, bueno, esta es la hora que me voy a tomar para mí. Entonces, entender todas estas cuestiones me parece que ayudan un poco a que cada uno pueda a convivir mejor y pueda tener el espacio que necesita para poder descansar, ¿no? Claro, o sea, porque estamos en la casa, antes cada uno salía a hacer su rutina, los niños iban al colegio, los papás iban a trabajar, ¿cierto? Pero ya llevamos un año trabajando muchos con teletrabajo desde la casa, con los niños con clases, con teleclases podríamos decir, ¿cierto? Entonces, claro que existe un desgaste quizás en la convivencia de las familias y yo creo que es súper bueno esa organización que dices tú de poner a lo mejor ciertas reglas, ciertas cosas que tenemos que respetar en el fondo para vivir en armonía con nuestro entorno. Totalmente, y te agrego algo ahí que me parece interesante lo que decías, esta cuestión de que a veces
hay muchos espacios en el día, antes de la pandemia, que por ahí no los valorábamos, que es como la hora de almuerzo, cuando voy, me subo al auto para poder ir a un determinado lugar y el momento que escucho música y aprovecho para tener una reflexión, cuando viajo tal vez en el metro. Bueno, todos estos espacios que muchas veces están muertos o que utilizamos para hacer otra cosa que no sea lo laboral, muchas veces son esos famosos 15 minutos de descanso que tiene un poco el cerebro como para poder volver a reinyectar energía. Bueno, esto del teletrabajo es una reunión atrás de la otra, ¿no? Entonces, también, no solamente en vacaciones, sino en los momentos de trabajar, sobre todo en el teletrabajo, es importante también tener espacios muertos como para recargar energías, ponerse un poco al sol, tener un tiempo para parar un poco, digamos, ¿no? A veces el cerebro es muy importante, que siempre necesita de glucosa y oxígeno constantemente. A veces en algún momento la energía se acaba, entonces es importante también saber cómo es nuestra biología, digamos, ¿no? Claro, reactivarnos, reenergizarnos, ¿cierto? Es muy importante, Sebastián, también lo que tú decías respecto a darse el tiempo para tomar ese libro que tenías abandonado, quizás en el velador, quizás mucho tiempo, ver una película que tenías ganas, entusiasmarse con alguna serie. Eso igual es súper importante porque, pese a que estemos en la casa, tenemos que tratar de organizar los espacios que nos damos también para nosotros mismos y para poder sentirnos mejor al respecto. Totalmente, y ahí es muy importante la creatividad, no solamente, como decía, la comunicación, tener estos espacios, pero también apelar a la creatividad. Bueno, ¿cómo esto que decíamos de planificar y preparar? Bueno, ¿qué voy a hacer determinado día? Si vamos a hacer una cena especial donde todos con los niños aprovechamos para hacer una determinada actividad que sea divertida, por ahí volver a los viejos juegos de mesa, no sé, actividades que sean recreativas, que nos permitan distendernos, pero también es importante que cuando planifiquemos o preparemos esas vacaciones no nos pongamos tampoco estructuras muy fuertes, sino que haya una determinada flexibilidad para no seguir con la responsabilidad del día a día, que es un poco lo que trajo el teletrabajo, ¿no? Muchas veces la falta de planificación, de organización, se vio mucho más en evidencia en un estado pandémico, donde la gente tiene que estar todo el tiempo haciendo cosas y no tiene este espacio para parar, ¿no? Claro. El espacio de vacaciones podríamos decir que no tiene que ser solamente físico, o sea, que nos movamos a algún lado, sino que también puede ser un poco simbólico, quizás, ¿cierto? Haciendo estos espacios que dices tú para poder disfrutar de cosas, de compartir también en familia, eso me imagino que es súper importante también. Sí, totalmente. Me gusta esa palabra que usaste, que es disfrutar. Que las vacaciones no sean más responsabilidades, ¿no? De eso se trata las vacaciones, de disfrutar, de poder tener espacio para uno, que es difícil porque no todos tienen tal vez una casa más grande, a veces hay casas que están un poco todos más amontonados, hay personas que están solas, entonces aquellas personas que están solas también es bueno que se puedan comunicar, que puedan estar en contacto con aquellos amigos que tal vez por el trabajo no tienen el tiempo suficiente para comunicarse. Claro. Bueno, eso son cosas importantes, ¿no? Sí, pues, y hacer una rutina también que esté fuera de lo del trabajo, porque siempre nuestra rutina gira en torno a nuestro trabajo, los horarios, las reuniones que tenemos que cumplir. Entonces, generar una rutina que sea como de vacaciones, aunque sea en nuestra propia casa, yo creo que por ahí va más o menos la cosa. Sí, totalmente. Y cuando a veces la palabra rutina no es muy bien aceptada por la gente, ¿no? Claro. Como de, la rutina, más estructuras. Claro, se ve como algo más laboral, digamos, más estructurado, pero puede ser otro tipo de rutina más divertida. Totalmente. De eso se trata, de que sean flexibles, pero poder aprovechar el máximo del tiempo y tener sobre todo los espacios de descanso. El cuerpo necesita descanso y evidentemente ante la falta de sol, como decía, que la vitamina D es una súper importante vitamina de carga de energía, también poder tener los tiempos y programarse el tiempo de descanso, súper importante, ¿no? Claro, y hacer esto con la familia, lo que decía yo, de generar como nuevas tradiciones, quizás como juntarnos a tal hora a preparar el almuerzo, quizás antes cada cual andaba por su lado y almorzaban a la hora que se podía nomás, cada cual en sus horarios, digamos, los niños con las clases, los estudiantes en la universidad, los papás en el trabajo. Quizás es bonito generar esas instancias de compartir y de decir ya a la 1 nos ponemos a hacer el almuerzo, qué sé yo. Totalmente, y esto tiene que ver no solamente con esto que decías de las tradiciones, sino también recuperar el diálogo. Claro. En esta cuestión de la pandemia, no solamente a nivel familiar, sino a nivel laboral, una de las grandes cosas que muchas veces en la vorágine de todos los días y
y de volver a readaptarnos, ¿no? A ser adaptables a un nuevo contexto. Muchas veces la gente se olvida de preguntarle al que tiene al lado, ¿cómo estás? Sí. Entonces estas cuestiones me parece que ayudan mucho también a que cada uno pueda de alguna manera canalizar sus miedos, sus preocupaciones, sus incertidumbres y bueno, lo que cada uno tiene que contar. A veces es importante recuperar sobre todo el diálogo y la comunicación. Claro, sincerarse un poco también porque seguramente todos en la casa no lo están pasando tan bien en medio de este encierro. O sea, hay que ser empático también en ese sentido. Totalmente. Y la empatía justamente es una muy linda palabra que tiene que ver cómo es no solamente escuchar al otro, sino qué tiempo le dedico al otro para poder comprenderlo. Entonces esto de la pandemia muchas veces hizo que se aceleraran más los tiempos y estos espacios muertos que decía antes, que son tal vez para la reflexión, para tratar de encontrarnos con uno mismo, también estos espacios de vacaciones en casa también pueden ser lindos espacios como para reencontrarnos con nuestros seres queridos y entender qué es lo que me está pasando o lo que le puede estar pasando al que tengo al lado, ¿no? Claro, porque no todas las personas vivimos los mismos procesos internos de adaptación a lo que estamos pasando durante este último año. O sea, cada persona es un ser en sí mismo, ¿cierto? Un universo completamente distinto al del otro, ni por muy familia que estés con tu papá, tu mamá, tus hermanos. Evidentemente hay que tratar de entender que no todos viven de la misma forma esta adaptación. Totalmente, y sobre todo en estos contextos de encierro, de incertidumbre, como muy bien dijiste que no todos actúan o sienten de la misma manera, los procesos emocionales se han visto mucho más intensificados. Entonces hay personas que realmente la están pasando muy mal, aquellos que tal vez tengan un poco mejor control emocional, tal vez lo sienten menos, pero hay gente que realmente gasta muchísima energía por estas emociones, ¿no? Que pueden ser el miedo, el pánico, la incertidumbre, el que si me voy a quedar sin trabajo, o cómo me reinvento para poder adaptarme porque no estaba asociado a la tecnología. Bueno, todas cuestiones que obviamente impactan en el inconsciente y de lleno en el cuerpo, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, buenos consejos los que nos ha dado Sebastián. Te agradecemos mucho este contacto, que hayas aceptado esta entrevista y que te hayas tomado el tiempo de venir a contarnos cómo podemos sobrellevar esta fatiga pandémica, ¿cierto? Este encierro que ya llevamos más de casi un año ya en esta dinámica. Y bueno, sin duda ha sido difícil, pero ya de a poco nos vamos adaptando y estos consejos fueron súper buenos para quienes están. Ahora en febrero hay mucha gente de vacaciones, así que ojalá nos hayan escuchado y hayan entendido que igual hay formas de organizarse y de lograr sentirnos un poco mejor y un poco más libres en el confinamiento. Te agradecemos, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, y como digo siempre, vinimos a aprender, así que esto nos tiene que traer aprendizaje y mucha reflexión. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo, que estés súper bien. Chao. Chao. Ahí estábamos entonces con nuestro entrevistado y nada, pues, ojalá le hagamos caso. Fueron buenos consejos los que nos dio. Ahora vamos a escuchar un poco de música.